Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado. En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Gracias por acompañarnos. Hoy contamos con la presencia de la maestra María Antonia Esteba Domínguez. Ella es jueza de control de San Francisco Tanivet, quien el día de hoy nos va a hablar sobre qué es la cadena de custodia. Maestra, muchas gracias por haber venido. Gracias, Carla, por la invitación. Estamos para contestar las preguntas que pueda servir de una u otra manera para la gente. Muchas gracias. Pues bien, la cadena de custodia es un sistema de registro de los indicios, evidencias, objetos, instrumento o producto del hecho delictivo que pueden servir como evidencia y eventualmente como prueba en el proceso penal, por lo que debe ser un tema tratado de manera muy importante en el marco del sistema de justicia penal acusatorio oral. Y se deben de corroborar los elementos materiales, probatorios y la evidencia física. Maestra, ¿podría entonces explicarnos qué es o en qué consiste la cadena de custodia? Claro que sí. La cadena de custodia es un registro en el cual podemos encontrar paso a pasito qué es lo que pasó con la evidencia o el indicio encontrado en el lugar de los hechos. De una manera sencilla, por decirlo así, sucede un hecho delictivo de un homicidio en el cual una persona fue privada de la libertad. ¿Qué pasa aquí? Aquí puede suceder que se utilizó un arma, esa arma aún quedó tirada en ese lugar, esta arma constituye un indicio que se puede localizar ahí. La cadena de custodia empieza a partir del momento en que el primer elemento de seguridad llega al lugar. Entonces, este puede ser un policía ministerial, estatal, municipal, de vialidad, etcétera. Entonces, lo que hace este elemento es custodia esta arma, la cuida de tal manera que ésta no se vea manipulada, no se vea afectada, porque puede tener rastros de alguna mancha, de cuestiones dactilares que se plasmaron a la hora de agarrar el arma. Y entonces esta situación se va a embalar, es decir, se va a guardar en un sobre, se va a cuidar que no se altere y se le va a pasar al Ministerio Público. Se va a ir llevando este registro del seguimiento que se le va a ir dando hasta que pasa a la etapa de juicio oral. Acá es importante que se cuide, que se conserve el estado en que fue encontrado este elemento para que tenga un valor. La cadena de custodia es muy relevante, ya que si esta es alterada, puede generar invalidez al momento de valorar esta información por el juzgador. Aquí es importante la intervención que pueda tener el Ministerio Público. ¿Por qué razón? Porque aquí se va a determinar que en la investigación se llevó ese adecuado registro de ese indicio, de ese elemento o de cómo se encontró el lugar de los hechos. Es importante que se preserve las condiciones originales en las cuales se encontró el lugar de los hechos, es decir, que nada fue alterado. Hace unos momentos veníamos caminando por ahí, veíamos que ya estaban unos elementos de seguridad, había ocurrido un accidente de tránsito, entonces muy oportunamente los policías acordonaron el lugar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de resguardar que ese lugar se va a conservar intacto, van a llegar los peritos, van a hacer los estudios respectivos para tener pruebas científicas que van a llevar a juicio. Técnicamente, en la etapa intermedia se le conoce como medios de prueba. En la etapa de investigación, evidencias. Ya cuando se desahogan en juicio, ya son pruebas. Entonces, es muy importante esta conservación porque el Ministerio Público es el encargado de custodiar, aparte de los policías en primer momento, que estos indicios o evidencias no sean alterados, se conserven, pasen con los peritos para su estudio, de ahí pasan a un área
en la cual se conservan esas evidencias. Incluso se les pueden realizar otras periciales a esas evidencias. En concreto, esto es lo que forma la cadena de custodia. Creo que ya más o menos nos respondió la siguiente duda que tenía, pero si podría profundizar en cuál es el objetivo de esta cadena de custodia. Sí, el objetivo principal es asegurar los métodos y técnicas a seguir, es decir, ¿qué es lo que va a hacer el policía para que éste se conserve en el estado en que fue encontrado? Bueno, el objetivo más que nada va encaminado a que la información que nos va a dar esa evidencia o ese indicio no sea alterado, no se modifique, no sufra alguna ruptura, alguna modificación, alteración. ¿Por qué? Porque esto va a dar lugar a que si fue alterado, se pierde la veracidad de la información. Vamos a suponer la pistola de la que hablábamos. Si llega alguien más al lugar de los hechos, la puede agarrar. Y si ya una persona que se le denomina acusado en el juicio la disparó, bueno, ya van a existir 2 huellas dactilares y esto va a incidir a la hora de realizar la pericial y va a afectar en algún momento dado la credibilidad de la información que nos pueda proporcionar. Por eso su objetivo es custodiar que no sea modificado esa evidencia, ese indicio, ese lugar del hallazgo, para que se conserve de forma intacta y así pueda generar convicción al juez. Ok, bien. Entonces, en primera instancia, quien llega es el policía, ¿no? Así es. ¿Es el primero que llega y acordona el lugar o es el que cuida esto que me está explicando? Así ¿Correcto? es. Ok, y dentro del proceso penal, ¿qué función tiene la cadena de custodia? O sea, ¿en qué delitos aplica? La cadena de custodia, a mi consideración, aplica en todos los delitos. La situación está acá en que para algunos delitos no necesariamente existen indicios o evidencias. Entonces el Ministerio Público, pues obvio, no va a conservar esas evidencias. El policía, pues no la va a recolectar. Existen delitos en los cuales sí es de suma importancia y muy trascendente que se conserven esos indicios. Por ejemplo, un homicidio violento, una violación, un abuso sexual en el cual se llevó a la víctima a un hogar despojado, un feminicidio en donde pues las situaciones violentas muchas veces generan no solo huellas de sangre, existencias de armas, cuchillos. Por ejemplo, en una violación se puede dar el supuesto de que se encuentre una prenda íntima de la víctima, tiene rastros de semen, entonces esto es importante porque va a servir para que se realice una pericial que incluso se le puede encontrar a la mujer en el saco vaginal semen y si se concuerda la información del saco vaginal con la pantaleta, por ejemplo, examinada, pues se llega a la conclusión de que efectivamente la víctima fue penetrada vía vaginal. De ahí la importancia de conservar el lugar de los hechos, la evidencia, los indicios, porque esto va a servir para recabar evidencias científicas que van a constituir pruebas fundamentales a la hora de que el Ministerio Público justifique su hecho delictuoso. Entonces, la función va encaminada a establecer que ese indicio no fue modificado, conserva sus condiciones originarias y por tanto pueden ser valoradas con autenticidad y fiabilidad sobre la información que desprendemos de ellas. Ok, voy a hacer una pausa para recordarle a la gente que todas estas dudas que tengan sobre este tema o algún trámite o cualquier otro tema, pueden comunicarse a Justiciatel. Recuerden que el teléfono es 800-719-2232 y ahí los atenderemos.
Maestra, ¿qué tipo de evidencias forman parte de la cadena de custodia? Existen diferentes tipos de evidencias. Por ejemplo, encontramos las evidencias corporales, que son las inherentes al ser humano, al cuerpo, pueden ser externas, por ejemplo, el cabello, un pelo de una axila, de los miembros de una persona, puede ser una uña. Encontramos las internas, que estas, por ejemplo, pueden ser la sangre, los fluidos, entre otras circunstancias. Además, también dentro de estas situaciones encontramos aquellas que tienen relación con los hechos, como mencionaba el arma, por ejemplo, un vehículo, y que van relacionadas con la intervención del acusado. También las podemos dividir en determinadas o indeterminadas. ¿Cómo es esto o cómo es esta clasificación? Las determinadas son aquellas que por la simple vista o la simple percepción podemos entender de qué se trata. Por ejemplo, un arma, un cuchillo, unas tijeras. Sin duda, pues sabemos qué objetos son. Las indeterminadas son aquellas que requieren un estudio especial de personas especializadas como son los peritos, los científicos, los expertos en la materia. Aquí encontramos el semen, los fluidos vaginales, el vómito, la saliva, por ejemplo, un moco, porque esta situación nos puede llevar a arrojar información para poder establecer la responsabilidad de un acusado. Esta sería una división muy sencilla de lo que son los indicios o cómo los podemos clasificar. Una pregunta, esto, por ejemplo, nos decía del arma, ¿no? Estas evidencias, por así decirlo, ¿quién las resguarda? ¿Es el Ministerio Público? O sea, entendí que el policía es el primero que llega, pero una vez que las recolectan, en dónde se guardan? ¿Quién les da seguimiento? ¿Cómo es esto? El Ministerio Público es el principal encargado de resguardar esta información y tiene un área exclusiva de resguardo de evidencias. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué sucede si no se cumple con esa cadena de custodia? Híjole, aquí viene algo muy grave si no se cumple con la cadena de custodia y esto es muy importante para los servidores que intervienen en el registro y el seguimiento que se le da a la cadena de custodia. Porque incluso si ellos no hacen un adecuado seguimiento de la cadena de custodia, pueden incurrir en un delito. Esto está contemplado en el artículo 165 del Código Penal vigente para el Estado de Oaxaca, en el cual si se modifica, si se altera, si se destruye, si se le causa alguna alteración a esa evidencia o a ese indicio, ya sea por acción u omisión de algún sujeto con la finalidad de ayudar a alguien, se le puede imponer una pena de 6 meses a 3 años de prisión. Esto es para cualquier persona. Pero si es un elemento de seguridad pública, un ministerio público, por ejemplo, esa pena se aumenta a la mitad, incluso se le puede destituir del cargo. Si no se cumple con la adecuada cadena de custodia, ¿qué pasa? Simplemente se rompe. Y ante la ruptura de la cadena de custodia, pues ya no se tiene certeza de la información, ya no es confiable, ya no hay veracidad en la misma, entonces ya esto le genera duda al juzgador sobre la información que se le está proporcionando. ¿Y qué da lugar esto? A que al momento de valorarlo, pues ya no se le crea a lo que se pretende probar con ese indicio, con esa evidencia, y va a dar lugar a que no se le dé valor. Entonces esto va a incidir en el proceso. ¿Por qué? Porque ya no va a haber una tutela adecuada de ese indicio, ya no se conservó, ya fue manipulado, entonces pues ante la ruptura simplemente ya el Ministerio Público puede, incluso si es su elemento clave para justificar el hecho, pues perder el juicio y tener una sentencia absolutoria. Por eso aquí es importante también hacerle la observación a la gente que cuando tenga conocimiento de un hecho,
pues no lo altere, no lo toque, lo deje en las condiciones que está, en la medida de lo posible, no se acerquen, aléjense hasta que lleguen elementos que sepan cómo resguardar ese lugar para que se pueda hacer justicia y no se pierdan las evidencias y los indicios. Esto es muy importante que conozca la gente. Sí, justo eso le iba a preguntar, ¿qué sucedía, por ejemplo, si yo estaba presente en un homicidio, ¿no? Encuentro el arma, ¿qué hace uno como ciudadano? Intenta, no sé, ¿cuál sería la indicación que se le dé al ciudadano para, pues, no alterar estas evidencias? Aquí lo principal que tiene que hacer es no tocar nada y de Ok. inmediato hablar a la policía, que son las personas encargadas y que conocen el seguimiento que deben realizar Ujú. ante este tipo de situaciones, que sin duda lo primero es acordonar, recolectar, llegar los peritos y tomar las muestras necesarias para su estudio y pericia. Ok, muy bien. Entonces, es importante recordar que si estas evidencias, por así decirlo, se llegan a alterar, un juicio se puede caer completamente. Así es. ¿Es completamente descartado entonces esa evidencia o ya el juzgador tendrá que valorar si sí o si no? Aquí sucede dos cuestiones. Si esa evidencia se relaciona con otro medio de prueba, Sí. puede generarle cierta convicción al juzgador y puede ganarse el juicio, pero no por esa evidencia, sino porque existe más Ah, ok, información muy bien. que viene a apoyar esa evidencia que pues de cierta manera fue alterada. Sí. Pero si el Ministerio Público no tiene otros medios de prueba claves para sustentar su teoría del caso, esa evidencia pues pierde su valor y en Claro. consecuencia se pierde el juicio porque ya no hay más información que lo sustente. Muy bien. Recuerden entonces que si tienen dudas sobre este tema, no duden en comunicarse a Justiciatel. El teléfono es 800-719-2232. Ahí los atenderemos. Maestra, ¿puede no existir o es necesario su implementación en cualquier proceso penal? Puede no existir la cadena de custodia, pero esto dependerá del delito que se esté investigando y de cómo se cometió el hecho. Hay delitos en los cuales sí es sumamente importante la cadena de custodia, como mencionaba, un homicidio, una Sí. violación, porque ahí es indispensable pues conservar cierta información de cómo se encontró el lugar de los hechos, qué objetos se encontraron, entre otras circunstancias. Entonces hay ciertos delitos en los cuales pues no necesariamente se va a realizar esa cadena de custodia, pero eso no quiere decir que siempre sea así. Vamos a suponer que en un hecho que constituye un delito de daños, por ejemplo, Ujú. no se localizó evidencia, entonces no se efectuó una cadena de custodia. Pero esto no siempre va a ser así. Puede suceder otro hecho en el cual sí hay una Ok. evidencia y sí se realiza una cadena de custodia. Entonces también depende de cómo se efectuó el hecho delictuoso para determinar si existe cadena de custodia, es necesaria realizar la misma y el procedimiento a seguir. Entonces, en no todos los casos se encuentra siempre evidencia. Así Habrán es, algunos en los que esta cadena de custodia es descartada. así es. Ok, muy bien. ¿Y quiénes son los encargados de ese procedimiento? Los encargados del procedimiento de la cadena de custodia son todos los funcionarios o servidores que estén en contacto directo Ujú. con esos indicios, con esas evidencias, con el lugar del hallazgo. Los más comunes pues son los policías, como ya dije, ministeriales, municipales, de vialidad, etcétera, el Ministerio Público, los peritos, los oficiales encargados de realizar el traslado de esa cadena de custodia. Aquí es muy importante que estos servidores tengan conocimiento de el procesamiento, del cuidado que se le debe de dar a esta cadena de custodia para que no se altere, como ya lo vine mencionando. Ok. Entonces, ¿podrían explicarnos nuevamente y profundizar un poco en cómo sería el proceso? Entonces, llega el policía y una vez que pasa por el policía, ¿quién interviene? Interviene el Ministerio Público, quien es el que toma en consideración la forma de cómo Ok. fue encontrado, lo revisa, revisa su embalaje, si es necesario abrir el mismo, es decir, la forma en que fue guardado, Ok. si es necesario abrirlo, lo abre
pero de un lado diferente a donde fue sellado, porque este debe de contener la firma de las personas que intervinieron, el sello debe de estar debidamente cerrado. Entonces, si el Ministerio Público lo abre, debe hacerlo por un lado diferente. Cuando lo termine de observar, o el perito que lo va a estudiar, vuelve a cerrarlo, lo vuelve a sellar y vuelven a firmar quiénes son las personas que intervinieron. Ok. ¿Y en qué momento llega a manos del juez, por así decirlo? A manos del juez Nunca llega. nunca va a llegar Ok. en este sistema acusatorio adversarial. ¿Por qué razón? Porque el juez no se allega de pruebas. Ok. El juez, atendiendo al principio de inmediación e imparcialidad, únicamente va a estar en la audiencia. El Ministerio Público y la defensa van a desahogar esos medios de prueba. El Ok. juez va a escuchar la información, pero nunca va a tener en sus manos esa evidencia. El que lo va a tener es el Ministerio Público, porque él es el encargado de la custodia y de llevarlo a audiencia de juicio para que sea valorado. Ok. ¿Y esta cadena de custodia se puede implementar en otras materias, es decir, en lo familiar, en lo civil, o únicamente es exclusivo del sistema penal? No, no es exclusivo del sistema penal. Sin embargo, es una de las materias en donde, por la naturaleza de la misma, que se encarga de hechos delictivos, es donde con más frecuencia lo vemos, y en los delitos más violentos. Una de las materias en donde también se aplica la cadena de custodia, y un ejemplo más minucioso lo encontramos en el Estado de México, es en materia electoral. Ok. Aquí, para conservar que el paquete electoral, que las boletas y que toda la información que va relacionada con los votos y con el proceso electoral se conserve de una forma adecuada. Entonces, el proceso electoral es otra materia en donde encontramos la cadena de custodia para asegurar que no se perdió la información, que se mantuvo intacta. Esto puede ser antes del proceso electoral, después del proceso electoral, con el cómputo de los votos, y cuando hay que realizar el traslado, por ejemplo, de esos votos a otro lugar. Ahí se va dando el seguimiento, se va conservando la información para que no sean alterados, por ejemplo, los votos, o que no se ponga un voto con anticipación a la votación, o ya una vez votado que no sea pues manchado, tachado para anular algún voto. Okay. Esa es otra de las materias en las cuales lo encontramos. En el ámbito familiar, ¿podría decirse que, no sé, en violencia familiar podría usarse esta cadena de custodia o no? No, en No es? violencia familiar No. no estudiamos la cadena de Ok. custodia, Ok, bien, bien. ni en materia civil. Ok, muy bien. ¿Y la cadena de custodia qué relación tiene con la averiguación previa? Con la averiguación previa, ninguna. Hablábamos de averiguación previa en el sistema tradicional. En el sistema acusatorio se habla de carpeta de investigación y, como consecuencia, de investigación. Investigación inicial, investigación complementaria. Entonces, con la carpeta de investigación, definitivamente ninguna, pero sí con la carpeta de investigación. Su relación consiste en que precisamente el Ministerio Público ahí va a sentar la cadena de custodia que recibió, las condiciones en que se encontró, si se realizó algún procesamiento, si fue adecuado, cómo fue el embalaje, si intervinieron peritos en su estudio, las modificaciones que pudo haber tenido esa cadena de custodia. Aquí es importante, por ejemplo, en la carpeta de investigación, porque si esa evidencia fue alterada, fue manipulada, fue modificada, el mismo Ministerio Público puede determinar que ya no le sirve y va a realizar las pericias necesarias y ya no la va a llevar a juicio porque no le va a aportar nada. Sí. Pero si él determina que no obstante le sirve, la va a llevar a juicio. Entonces, en su carpeta de investigación, pues va a anotar quiénes intervinieron en esa cadena de custodia, porque esto también va a servir de fundamento para que, si algún servidor
actuó incorrectamente, pues de vista al Ministerio Público por la posible comisión de un delito. Ok. Durante un juicio, ¿llaman a estos intervinientes durante la cadena de custodia? Sí, por Sí. ejemplo, el policía que recabó esta evidencia puede ser llamado a juicio, Ah, se le ok. puede cuestionar sobre cómo lo encontró, qué condiciones vio, qué relación tiene con él, entre otras circunstancias. Y esto va a servir para correlacionar Muy bien, esa sí. evidencia con esa declaración y en consecuencia la credibilidad que se le va a dar a esa evidencia y el valor y alcance. Sí, es decir, el valor le creo porque justifica esto y alcanza a probar que efectivamente, por ejemplo, en el arma fue encontrada una huella dactilar. Ok. ¿Estos policías son cualquier tipo de policía o hay policías especializados en Especializados. esto? Deberían de existir policías especializados en Ok. la cadena de custodia. Sin embargo, pues en la actualidad se ha dado capacitación a los elementos de seguridad para que estos pues tengan información y estén educados en esa Ok. parte y conservar de forma intacta y veraz los indicios, el lugar de los hechos o las evidencias. Ok. Bien, una vez más les recuerdo a todos los que nos están viendo que si tienen alguna duda sobre este tema o cualquier otra duda, pueden llamar y comunicarse a Justiciatel 800-719-2232, donde serán atendidos y se les dará respuesta a todas sus dudas. Maestra, ¿tiene el Poder Judicial alguna responsabilidad sobre la cadena de custodia? El Poder Judicial como institución no tiene ninguna responsabilidad. Sin embargo, de forma indirecta, pudiéramos decir que el juez o la jueza que interviene en la audiencia sí tiene una relación con la cadena de custodia porque él o ella es el encargado o encargada de determinar el fin que se le da a la cadena de custodia. Para esto, por ejemplo, una vez que se desahogaron todos los medios de prueba en el juicio en el cual pues, se presentó una evidencia, le va a cuestionar al Ministerio Público si ya no tiene ningún acto de investigación que realizar sobre eso y en caso de que él le diga que no, pues ya va a ordenar que una vez que quede firme la sentencia, se culmine con esta cadena de custodia. Es decir, ya pueden hacer lo que quieran con esa evidencia, ya la Ok. pueden destruir, devolver, lo que corresponda. Aquí es muy importante que el Ministerio Público sea quien le dé esa información al juez. Sí. Desde el momento en que está ejercitando acción penal, cuando estás presentando su escrito de acusación, para que en el auto de apertura que va al tribunal de enjuiciamiento, pues tenga conocimiento de la existencia de esa evidencia y pueda ordenar lo que corresponda, si es necesario que se continúe con esa cadena de custodia, porque puede servir para el Ministerio Público para otra investigación. Quienes sin duda sí tienen responsabilidad directa con la cadena de custodia son los policías, Ok. los ministerios públicos y los peritos, que son los que están en más contacto directo con esos indicios y con esas evidencias. Ok. Maestra, no me quiero ir sin antes preguntarle, ¿qué sucede en esos casos en los que el policía o el Ministerio Público no, pues realizan bien, ¿no? Yo creo que la gente se va a preguntar, ok, yo estoy regresamos al ejemplo que dio, un homicidio y porque el policía no ejerció bien su labor, pues no sé, ¿no? Se cae el juicio, no, pues no se cumple con esa justicia que busca el ciudadano, ¿no? ¿Qué sucede en esos casos? ¿Se juzga al policía, al Ministerio Público? De entrada, desafortunadamente, pues Ok. se pierde el juicio. En segundo lugar, pues queda a cargo del Ministerio Público dar vista a otro Ministerio Público para que se inicie una investigación en contra de ese elemento de seguridad que no actuó de forma adecuada siguiendo los lineamientos y pues se le pueda sancionar por la comisión de un delito. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, maestra. Entonces, pues muy interesante este tema. Nos quedamos con algunas dudas. Espero que próximamente podamos hacer otro programa con usted para saber más. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Carla. Esperamos servirles. Muchas gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter
y se pueden comunicar a Justiciatel 800-719-2232 para cualquier duda. Muchas gracias, nos vemos la próxima.